Soy Basilio Rodríguez, presidente de la sección africanista del Ateneo de Madrid, y tengo el placer de darles la bienvenida a una nueva sesión del ciclo sobre colonialismo visual. Tercer ciclo, para ser exactos, puesto que en los últimos 2 años y medio hemos tenido ocasión de tener a distintos especialistas sobre temas siempre relacionados con esa visión del africanismo desde el punto de vista de la imagen, de las imágenes, de las fotografías, de los vídeos, de los cuadros, esa iconografía que nos muestra una realidad diferente, pero muchas veces más acertada que la propia historia. Quiero agradecer especialmente al profesor José María López de Sánchez, investigador principal del grupo que desde la Complutense está coordinando estos estudios y concretamente también la persona que nos propuso el programa de este tercer ciclo bajo el título de Colonialismo visual y descolonizaciones en el mundo ibérico contemporáneo. Y hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a otro especialista, otro colega, también de la Universidad Complutense de Madrid, al profesor Fernando Hernández Holgado, que, como aparece en el título, nos va a hablar de las postales fotográficas de la Guerra de África, Marruecos 1921. La presentación va a correr a cargo del profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, a la sazón también miembro de esta sección africanista, y yo simplemente quería darles la bienvenida y agradecerle su asistencia. Sin más dilación, le voy a pasar la palabra al profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, que hará la presentación de nuestro invitado y del tema en cuestión, y me bajaré para disfrutar, igual que ustedes, de la proyección, de la conferencia y la proyección, y luego volveremos a acompañar al profesor en el coloquio posterior. Muchas gracias y paso la palabra a Francisco Gutiérrez Carbajo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Basilio, por esta organización. Muchísimas gracias al Ateneo por esta actividad incansable que lleva. Yo fui ateneísta hace muchos años, cuando en mi primera juventud, y vine a preparar mis asignaturas, tanto de teología como de económica, a preparar oposiciones, y recuerdo varias conferencias. Una conferencia que dio Camilo José Cela, que hablaba sobre Pío Baroja. Y no hablaba de la novela de Pío Baroja, hablaba sobre la poesía de Pío Baroja, sobre las canciones de Pío Baroja. En unos momentos como estos de la intervención entró Manuel Fraga Iribarne y se sentó por allí. Era en el salón de abajo, grande. Y Camilo José Cela le dijo, bueno, pues ponemos este sitio que ha sido un lugar liberal y que esperamos que lo siga siendo. Bueno, pues yo me reconcilié con Cela después de aquellas palabras. Pasaron ya muchísimo tiempo. Pasaron tanto tiempo que perdí hasta el carnet. Y gracias a Basilio, que me animó, gracias a Basilio, que es un dinamizador, pues he vuelto a incorporarme y estoy participando. Me parece que esta es la Docta Casa, a pesar de que mi mujer pertenezca a la que llaman falsamente Docta Casa, de la Real Academia Española, pero esta es la Docta Casa. Que conocer bien el siglo XIX, conocer bien estos debates que se hacían aquí sobre el naturalismo, donde hablaba Clarín, donde hablaban mi paisano Rosso de Luna, donde hablaba esta gente tan importante, y siguen hablando. Bien, en la presentación de hoy, pues es de un colega al que yo he conocido y al que he citado en un par de libros, uno que se llama El espacio carcelario en el teatro español contemporáneo, y otro creo que es literatura desde el 39 hasta la actualidad. Pero bueno, hoy tengo la ocasión de verlo así personalmente y me congratulo porque aborda cuestiones, como ha dicho muy bien el profesor Basilio Rodríguez Cañada. Es profesor de Historia Contemporánea, hizo el doctorado, presentó una tesis en 2010 sobre la prisión militante, las cárceles franquistas de la mujer de Barcelona y Madrid, y por eso que llamamos los profesores las líneas de investigación, hay como 3 principales. En principio, la investigación siguiendo las fuentes orales, la investigación histórica. Qué importante es eso. Investigación histórica, no solamente la investigación de la poesía que hacía Menéndez Pidal, basándose en las fuentes orales, y que han hecho muchísimos
sobre todo en el Centro de Estudios Históricos. Lo que se van a aprovechar los poetas del 27 cuando van allí y se encuentran romances y canciones que han recogido, fuentes orales. La otra línea de investigación, la historia pública, y después la cuestión digital, la inteligencia digital, que ahora no hay sitio donde se vaya donde no se hable de inteligencia digital. Yo no sé realmente, hoy le preguntaban alguno de estos de inteligencia artificial, ¿creen que acabará con la inteligencia humana? Y dice, seguro que acabará. Bueno, no sé. Lo que sí es cierto, yo comenté en alguna ocasión, que el director de la RAE, en una conferencia, había muchísimos empresarios, decía de la cantidad de millones de hablantes de español que había en el mundo. Se levantó uno y le dijo, usted está hablando de hablantes humanos, ¿no? Digo, sí, es que hay tantos millones de hablantes no humanos, de máquinas. Bueno, pues esta es la cuestión muy debatida. Él ha trabajado mucho sobre esto y sobre otro asunto que me interesa muchísimo, que es lo que tiene que ver con las mujeres, con las prisiones, con África, etc. Y de entre los proyectos importantes, uno que me parece que tengo que destacar es el de 2013, que un equipo liderado por Núria Ricard, por Jordi Vicepromines y por el propio profesor Holgado, es un proyecto que realmente se pasó después a la plataforma por el futuro monumento de la prisión de las mujeres del COST, porque él ha desarrollado también muchísima cuestión sobre las prisiones en Barcelona y en otros sitios. En el 2015 él fue distinguido con la mención especial del premio Aurora Gómez de la Feminista, una autora feminista. Me van a permitir decir que yo he hablado de dramaturgia femenina y, curiosamente, cuando me presenté la primera vez a decano, me acusaron de ser antifeminista, no sé por qué, pero y sin embargo gané por mayoría, y mis 4 vicedecanas y la secretaria eran mujeres. En el segundo mandato, los 4 años siguientes, ya nadie se presentó. Los que habían inducido esa candidatura, yo como voy a ser antifeminista, por Dios, y si es que lo mejor del mundo son las mujeres, no sé, me parece a mí. Y entonces, bueno, pues esta es una cuestión. Bueno, pues sí me fastidia que a veces se mezclen las churras con las merinas. Se habla de las feministas, se habla de feministas y se les hace monumentos y tal, pero una mujer que empieza el movimiento feminista en España, en el pleno franquismo, estoy hablando del 65, Josefina Samper, que crea el movimiento democrático de mujeres, que es el germen del actual feminismo. Josefina Samper, a lo mejor a ustedes no les dice mucho, pero era la mujer de Marcelino Camacho. Yo coincidí con ellos, tuve la suerte, en una de esas cosas que te llevan, y que en fin, un 14 de abril, el Día de la República, pues bueno, vamos a celebrarlo, pagando correspondientes, etc. A mi mujer y a mí nos tocó con Marcelino Camacho y con Josefina Samper. La preocupación de esos señores durante toda la noche era a qué hora salía el último metro. Mientras los dirigentes, pongamos ya González, algunos más que tienen coche oficial, y ya tenían coche oficial y no se preocupaban a qué hora iba a salir el metro y tal. Estos hombres sí. Coincidí, yo conocido a Marcelino en la cárcel, porque esa experiencia también tuve la fortuna de sufrirla por defender una causa que es la causa de la libertad. Es la experiencia que han experimentado los grandes autores, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, qué gran Santa Teresa de Jesús, que escribe casi todo en la prisión, sin libros, porque se lo sustrajeron, de Quevedo, de Jovellanos, de Miguel Hernández, que dice: ¿qué hice para que pusieran en mi vida tanta cárcel? Me llamaba el otro día, me ponía un WhatsApp, un catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carrotalán, gran amigo mío, en el homenaje participó, que ha sido condenado a pagar bastantes miles de euros porque
decía una verdad histórica de uno de los que intervino en la muerte de Miguel Hernández. Así estamos todavía en esta época. Otro que recorrió muchísimas cárceles y que tiene un libro escrito en las paredes era el poeta Carlos Álvarez, un poeta de Cádiz, que sabía de música como nadie. Era de estos, había gente, yo conocía gente, yo no era militante del Partido Comunista, era mucho más a la izquierda todavía, estas cosas. Había que ser alguna cosa. Y conocía a militantes comunistas, a dirigentes comunistas de París y a dirigentes comunistas de Madrid que trabajaban como funcionarios para el partido y que nunca fueron detenidos. Nunca fueron detenidos. Sin embargo, Carlos Álvarez se pasó de cárcel en cárcel y coincidió en una celda contigua a los que mataron por los últimos condenados a muerte por Franco. Este hombre que tenía siempre muchas jaquecas y tal, era un gran músico, cuando salió, ya cuando dio la amnistía, me contó una poesía que había escrito. Dice: mientras luchaba yo con mi cabeza doliente en una celda de castigo, de madrugada deshojaron trigo, horror irreversible, no hay nobleza, no hay ninguna belleza en lo que digo, etc. Bueno, pues cuando yo he abordado el asunto de las cárceles, he abordado también, me gusta siempre primero las cuestiones teóricas, las cuestiones, por ejemplo, de Heimer, que escribe una obra que se llama Castigo y Estructura Social. A veces se ponen pena y castigo social, bueno, y la obra ya famosa de Foucault, Vigilar y Castigar. Está la cuestión, es una cuestión de las cárceles, como una cuestión que se plantea de los manicomios, ¿no? Tengo algún neurólogo que me dice: tendrían que volver a existir los antiguos manicomios, etc. Bien, pues sobre estas cuestiones yo compré en la librería Valpero de Madrid el libro blanco sobre las cárceles franquistas, publicado por el equipo Crónica, equipo 36, en el Ruedo Ibérico. Después conocí la prisión de ventas de la República al franquismo de Fernando Hernández Holgado. Testimonio de las mujeres en las cárceles franquistas, de Tomás Sancuevas. Un trabajo de mi colega y amigo Jorge Montes, catedrático de Derecho, sobre las mujeres en las cárceles franquistas también. El gran libro de Ramón Rufat, que son las prisiones en España. Este era un anarquista, se ha hablado mucho de los comunistas, de los socialistas y de los anarquistas realmente que pelearon muchísimo, pues no tanto. Tiene un libro que se llama Las prisiones en España, donde después de recorrer muchas prisiones, como le pasó a Carlos Álvarez, pasó en la prisión del Dueso del 47 al 58. Hay una tesis doctoral de Raquel Collado Quemada que habla de la colonia penitenciaria del Dueso. Esta prisión del Dueso se funda en el 2005 y es para, en principio, meter en ella a los presos que procedían de presidios españoles en África. Y después se fue transformando, pero la prisión continúa igual. No como otras prisiones. Yo voy mucho al puerto de Santa María y enfrente de la estación de tren está la famosa cárcel del puerto de Santa María. Ahí ya no hay nada, no van a hacer. Pues hay, porque ir a examinar puerto 1, puerto 2, puerto 3, etcétera, de las diversas cárceles, etcétera. Bueno, pues sobre la prisión del Dueso escribió y realizó, escribió mucho, Cipriano Rivas Sheriff, que era cuñado, como saben, de Azaña. Él era licenciado en Derecho, se formó en Madrid, en Bolonia, era director de escena, era dramaturgo, era iluminador
y creó un sistema de iluminación que se llamaba la lámpara Fortuño, como dicen los catalanes, que era un sistema de iluminación indirecta, muy importante. Allí Cipriano Rivas Cheri, en la cárcel del Dueso, coincidió con el que fue presidente del PSOE, Ramón Rubián, que ustedes conocerán, los mayores, como lo conocí yo, coincidió con Bueno Vallejo. Bueno Vallejo defendió una postura entonces muy rígida, mientras que Cipriano Rivas Cheri defendió lo que se llamaba postura posibilista, que fuera que defendió después Bueno Vallejo frente a Sastre. Bien, pues porque Cipriano Rivas Cheri en la prisión del Dueso montó una inmensa cantidad de obras de clásicos españoles. Realmente Ramón Rufat lo conoció y estuvo allí con él, y sobre eso después se hizo una obra teatral del recientemente desaparecido mi gran amigo Jerónimo López Mozo, que se llama Lámpara Fortuño. Y decía un colega mío, qué cosa, que no habrá puesto Lámpara Fortuño. Lo que sucede, hay ignorantes en todos los campos, de las cátedras en todos los sitios. Bien, pues ahí en esta él escribió, el Cipriano Rivas Cheri, cómo hacer teatro, apuntes de orientación profesional, el teatro escuela en el Dueso, un teatro escuela que monta allí para la historia. Otra obra importante es la que escribió Josefina, no, María Josefa Canellada, Penal de Ocaña. Volvemos a lo mismo. Si yo digo María Josefa Canellada, a lo mejor ustedes, algunos más jóvenes, no lo conocen. Si digo, ¿es la mujer de Alonso Zamora Vicente? Sí la conoce. Bueno, y ella era tan buena como Alonso Zamora Vicente. Bien, pues su nieta, Ana Zamora, es una de las mejores mujeres de teatro, merecía estar casi en la academia actual. Tiene una compañía que se llama Nao de Amores, donde monta las obras de teatro clásicas, las obras de teatro magníficas en todas las épocas. Bien, pues en la Penal de Ocaña lo transforma en obra de teatro Ana Zamora, lo ha estrenado en cárcel de Segovia, lo ha estrenado después aquí en Madrid. Yo la vi en Madrid, la obra El Penal de Ocaña, que es magnífica, porque es la historia, un poco el diario de esta mujer que está presa en la cárcel de Ocaña. Pero vamos a otra cuestión importantísima, que es de la sección que estamos, la cuestión de África. La cuestión de África, como decía Pelinio, es África semper aliquid novum surgit. Siempre sale algo nuevo de África. Yo en África he pasado los ratos muy buenos y algún rato no tan bueno, antes de conocer a Basilio. Pero tengo un gran... no en el África que nosotros visitamos ahora, que es fundamentalmente el Magreb, sino ya en el África central. Sobre África se ha escrito tanto, pero yo no quiero dejar de mencionar uno que fue el gran amigo mío, que fue el mejor ministro desde mi punto de vista de Asuntos Exteriores que hemos tenido en España, don Fernando Morán. Fernando Morán, nos hicimos grandes amigos. Él, estoy hablando del año 1957, 1957, era cónsul en Buenos Aires. Y él, bueno, pues tuvo alguna relación con los que aquí eran de alguna forma contrarios al régimen, como era Jiménez Asúa, como era el propio el que fue alcalde de Madrid, Tierno Galván, y lo desterraron. Lo desterraron y lo mandaron a Pretoria, en Sudáfrica. Y allí empezó todo su conocimiento de África y empezó a escribir una serie. Bueno, él después fue director general de Asuntos para África con un CD, antes de ser ministro con Felipe González. Y las novelas sobre África de Fernando Morán son extraordinarias. Pero también la teoría sobre la novela social, ese realismo crítico,
Novela y semidesarrollo, magníficas. Son novelas que son, historias teóricos sobre ello. Yo llevé a Fernando Morán en un curso que organicé, cuando eran los cursos muy multitudinarios, un curso de verano en política y literatura. Fueron del PSOE, fue Leguía, fue López Garrido, fueron del PP, Luis Alberto del Cuenca, Juanito Van Haren. Es decir, fue cuando estaba cenando con Morán en un restaurante muy bueno, los cursos lo pagaban bien en Ávila. Había dos compañeros de no sé qué facultad. Me dice: mira, Morán, el de los chistes. Esa era la idea que tenían unos catedráticos universitarios. Morán, el de los chistes. Cuando presentó una de sus memorias, se la presentó a Natividad Preciado, no fue nadie de su partido, fue su cuñado, Adolfo Calvo Sotelo, el único político, y pocos más. Y en la muerte, yo fui a verlo, todavía en su residencia, pues prácticamente no ha sido resaltada, como no fue resaltada cuando murió Josefina Saumber. Pero, bueno, vamos al teatro actual un momento, todo muy rápidamente. Hay una obra teatral que se llama Tiempo de Regán y Naranjas, de una escritora, Antonia Bueno. A mí me conmueve, es una gran escritora. Creó en Valencia Dones en Arte, donde estaban incluidas no solamente las escritoras, sino las fotógrafas, las artistas de diversas clases, los cuales después sufrieron un cáncer y tal. Hizo una obra que en tiempo de Arganicerezas el protagonista es un valenciano que está allí cultivando ya octogenario, que ha hecho la mili en el IFE, y en IFE conoció a una chica y sigue enamorado de esa chica. Y ahora él vive retirado en sus campos de naranjas con una asistenta rumana, Rodica, con un ayudante y con Argan Maimuna, que es un árbol que es una obra casi simbólica que representa también a esa mujer, que aunque tiene 87 años, para él sigue conservando los 17 cuando la conoció. Es un estudio, me parece, magnífico el que hace esta mujer. Últimamente, en la última obra de teatro, desmiente también algunos de los mitos. Por ejemplo, Renaud, el gran pintor y muralista comunista. Resulta que la mayoría de sus obras no las hacía Renaud, sino que las hacía su mujer. Y ella se ha basado en testimonios que le han dado los descendientes de Renaud. Pasaba lo mismo que con pues María de la Lejárraga con su marido. Otra obra de una joven escritora es Los hijos de las nubes, de Lola Blasco. Lola Blasco es una profesora de la Universidad Carlos III, yo la he publicado cosillas, y en Los hijos de las nubes ahí lo que trata es fue Altinduz, y en la misma obra aparece la periodista, y ya se sabe que aquí cuando vienen los periodistas que la entrevista es un género de colonialismo todavía, lo que venís aquí a hacer. Bueno, ella nos cuenta lo que está sucediendo allí y aprovecha también para contarnos los últimos días, coincide con la muerte de Franco. La Marcha Verde cuenta también en la Marcha Verde que claro, realmente esa invasión de muchísimos civiles que realmente con las que iban disfrazados muchos militares, realmente estaba Franco muriendo. Me dijo un pariente bastante cercano del teniente general Díaz Alegría, yo no conocí mucho a él, sí conocía a su hermano, José María Díaz Alegría, jesuita, como el padre José María de Llano, que Franco dijo al que entonces era presidente del gobierno, a Arias Navarro: han mandado un cordobés
a negociar con otro cordobés. Mal asunto. El cordobés era Solís, que era la segunda vez que era ministro de Franco, y el otro cordobés era Hassan II. Bueno, eso puede ser verdad, porque desde luego Díaz Alegría, el general, tenía muchísima relación con él. Saca también la relación después Lola Blasco una gran apología que hace defensa Felipe González en noviembre de 1976. Cuando va allí, al Sáhara, dice: para nosotros se trata de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, es una vergüenza que el gobierno no haya hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándose en manos de gobiernos reaccionarios. Eso dijo allí. Cambió la situación. Hace más de 40 años ya el Sáhara dejó de ser la provincia número 53 de España. Hay un libro que lo conoce muy bien nuestro amigo Tomás Barbulo, La historia prohibida del Sáhara. Para colmar la cosa, a finales de marzo del 2002, el conflicto del Sáhara volvió otra vez a recrudecerse con la firma que hace Pedro Sánchez con los representantes del gobierno de Mohamed VI. Realmente, claro, esto creó una gran preocupación y sigue creando una gran preocupación. Anteayer, la segunda vicepresidenta del gobierno autónomo de la ciudad de Melilla, que se llama Fadela Mohatar, del PP, ha declarado y ha denunciado el incumplimiento del acuerdo de la apertura de la aduana. ¿Acordaron eso? Cerrada por Marruecos. Lo acordaron, pero no lo cumple Marruecos y no lo está denunciando el gobierno de Sánchez. Yo tengo muchos amigos en Ceuta, sobre todo en Melilla. Y es verdad que nos pasa cuando vamos a los países árabes. Tratamos con una élite, no tratamos con los más desgraciados. Pero los que yo conozco en Melilla, todos tienen ya una casa, se han comprado una casita en Málaga. Sabemos por qué, por lo que sea. Esta es la cuestión. Bueno, se ha escrito mucho sobre novelas sobre la cuestión que nos va a plantear hoy nuestro gran ponente. Muchas novelas sobre las guerras de Marruecos, miles de novelas sobre la guerra civil española, estoy ya hasta las narices. En 1998, en la sede de la UIN, desarrollamos un curso sobre novela histórica y la profesora canadiense Maryse Bertrand ya presentó tres libros de bibliografía sobre la guerra civil española, 1998-99, ya que desde entonces hasta ahora, y ahora acaba de salir un libro sobre la guerra civil española, tanta cosa, sobre la guerra de Marruecos también, muy poco sobre la guerra de Cuba, a pesar de que se dice más se perdió en Cuba. Comenté justamente con Morán, porque lo poco que había, yo le ofrecí un libro y él me ofreció otro, y ahora creo que ha salido uno, pero se habla muy poco. Y después los mismos del 98 hablaron muy poco de los de Cuba. El que más habló fue Ramiro de Maeztu, porque su abuelo fue muy importante allí en la isla y su padre nació en el Caribe y él mismo se marchó allí. Bien, pues realmente lo que sucede en Marruecos, lo que sucede es una cuestión muy importante. Les contaré, ya estoy terminando, yo asistí a una tesis doctoral sobre las guerras de Marruecos, hay muchas, en la Complutense la dirigió mi colega Santos San Villanueva, y estaba el amigo común del señor que acaba de llegar, eminente, y mío, Gonzalo Santonja, y estaba también otro amigo de Luis Eugenio Cogores Sánchez, y le dijo al doctorando: te ha mencionado muchas
novelas sobre la guerra civil española, pero se ha olvidado de una que escribió Millán Astray, esa novela. Yo no la conocía, ni la conocía. Sí conocía de Millán Astray, y lo tengo, en una obra que es Historia de una bandera, del comandante Franco. Entonces, cuando la escribió, era teniente coronel, Millán Astray. Historia de una bandera publica en el 1922, me parece. Se han realizado 4 ediciones. Yo tengo la primera. Pero, curiosamente, en la segunda edición, los censores quitan ya algunas de las cosas que había puesto el propio Franco. ¿Qué cosas suprimen? Pues suprimen cuando Franco habla del sadismo de algunos legionarios. Esto hace que la primera novela que tengo yo como compañero sea de la más buscada y que no se encuentre. Y esto conocía, no conozco esa novela, ni he llegado a conocerla. A lo mejor aquí el profesor José Manuel Riesgo la conoce seguro a algunos de estos estudiosos que he mencionado. Es decir, que es paradójico que el propio Franco sufrió los rigores de la censura. Bueno, y esto nos lleva ya, claro, a lo más importante es lo que las postales que nos va a presentar el doctor Holgado sobre el norte de África, que son... yo he asistido a todas las exposiciones. Basilio Rodríguez Cañares, la exposición de África en el espacio... ¿cómo se llama? Ronda. El espacio Ronda, y otras exposiciones, y la fotografía es una cosa importantísima. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y bueno, nunca faltan salidiños, algunos dichos. Hombre, una imagen vale más que 1000 palabras si la imagen es de Rimbaud. Bueno, vamos a ver, es como también yo que estuve en un congreso sobre poesía actual. Había allí un gran crítico, los mejores críticos han muerto. Y cuando uno dijo, nunca se ha escrito como ahora en España, este dijo, de mal. Bueno, pues sentenció la cosa. Puedo decir quién era el crítico, era Ricardo Señabre, compañero mío, estuvo, compañeros, coincidimos en varias cátedras en Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente hay imágenes magníficas de grandes poetas, pero hay las imágenes preciosas de Henri Bergson, de Sebastián Salgado, las imágenes son realmente un testimonio casi mayor que el de muchísimos libros escritos. Estas 49 postales que nos va a presentar sobre el desastre de Anual del 21, que me parece que proceden del archivo histórico, del archivo militar, ¿no? Y que tanto la propia imagen como los textos del anverso de Gabriel García de la Fuente son un fruto de historia. La imagen, o sea, las grandes imágenes son fruto también de la historia. Hay que aprovecharlas. Y las preguntas que ante estos instrumentos, las preguntas que se hace el propio Holgado y las preguntas que seguramente va a responder, ¿quién produjo estas postales? ¿Qué profesionales las tomaron? ¿Con qué fin? ¿Por qué se llegan a tachar? ¿Por qué se llegan a reprimir? Pues esta es la respuesta. Si se llega a reprimir, si se llega a tachar algo que había sido escrito por Franco, pues aquí no extraía extraño que se tachase de mí. Bueno, perdonen este largo exordio porque este es un profesor que tiene... yo les invito a que vean la página web, que vean lo del Departamento de Historia Contemporánea. Conozco a mucha gente de Historia Contemporánea magnífica, como Antonio Martínez Sou, muchísimos. Y lo que creo que coincido con él en muchísimas cosas. No coincido en que no he recibido tantas medallas como tú, he recibido muchas medallas. Yo, en fin, con el perdón de los
pesares, me llegaron a ofrecer 2 medallas, pero las rechacé. Entonces seguía la opinión de mi maestro Pepe de la Pamplona. Pero bueno, eso que decía, las medallas para perros. Y tal. Me dijo mi amigo Rafael Álvarez del Brujo que cuando le dio el rey la medalla de oro, el gran artista, fue, dice, pero no es de oro, porque fui a Orifice después a ver qué hacía con la medalla, y resulta que esa medalla de oro no es de oro. Bueno, pero en fin, realmente estas cosas estimulan a la creación, que realmente somos tan poco reconocidos que no concitamos grandes audiencias, porque se haga esa distinción me parece magnífica. Este es un error por mi parte, que soy muy raro, muy antisocial, y que solamente asisto prácticamente a los actos que me llama Basilio, y a los demás, ni a donde va mi mujer voy. Sé pues que iré quizás el día 29 a la Academia, porque se reproduce el discurso que Machado escribió, pero no leyó, que lo va a leer el sacristán, y le va a contestar Juan Mayor. Ese día sí asistiré, pero no me gusta salir de casa. Así que nada, pero el Ateneo realmente se está muy bien. Yo recuerdo todavía cuando ya estaba muy tarde, vivía en una pensión, y con las palmas, ahora hay que marcharse a casa y se acabó. Bueno, pues perdona, tienes tú la palabra, que eres el gran protagonista. Muchas gracias por tan amable presentación y bueno, no voy a castigarles con un pase de diapositivas al uso, o sea, no voy a proyectar las 49 postales fotográficas de guerra, pero bueno, voy a empezar por los agradecimientos a la sección africanista del Ateneo, al proyecto en el que se encuadra esta intervención, que está dirigido, el proyecto Visión Iber, que está dirigido por mi colega José María López Sánchez, por Julia Cuallo, y también al Instituto de Estudios Zamoranos. Yo soy un intruso en tema de África absoluto, es decir, no voy a hablar de... Ya mi presentador ha hablado bastante de cárceles, etc. Yo no voy a hablar de cárceles, que es mi especialidad, sobre todo las cárceles femeninas. Voy a hablar esta vez de África, que es un tema de la guerra africana, y a través de las postales del cabo Gabriel García Lafuente, que es un tema en el que siempre me apasionó, pero no, sobre el que nunca tuve oportunidad de escribir. Todo esto parte, y de aquí el agradecimiento al Instituto de Estudios Zamoranos, parte precisamente de un encargo. De un encargo que son precisamente las 49 postales de la Guerra del Rif del año 21, atesoradas por la familia del cabo, como he dicho antes, Gabriel García de la Fuente. Era un soldado, un conscripto zamorano, era un campesino, luego contaré algo sobre él, y vivió precisamente la Guerra de África en el momento de la recuperación de los territorios perdidos tras el desastre de Anual. O sea, llegó a África en el otoño de 1921. Estuvo varios meses de campaña y él accedió a esas postales gratuitas, que ya explicaré un poco cómo funcionaba, digamos, el reparto, la producción, reparto y circulación de esas postales, y las envió a la familia. La familia las atesoró durante muchísimo tiempo, y a través de Herminio Ramos, cronista oficial de Zamora y profesor, lo que hicieron fue donarla al ejército, al Ministerio de Defensa. Están disponibles, como veis, en el Archivo General Militar de Madrid, se pueden consultar, se pueden acceder a ellas. Siempre es muy interesante. Es verdad que también algunas están colgadas en esas direcciones que aparecen en la Biblioteca Virtual de Defensa. La primera dirección que aparece es la del propio Archivo Militar, donde están depositadas físicamente las postales. Y la segunda, hay varias, más de 20, que se pueden ver, no los reversos, solamente los dorsos, se pueden ver en la Biblioteca Virtual de Defensa, que está haciendo un trabajo magnífico. En esta donación intervino, y aquí tiene un papel muy importante, Antonio García Olla, es historiador militar, y estuvo colaborando conmigo, digamos, en la elaboración del libro. ¿A qué libro me refiero? El que fue editado por el Instituto de Estudios Zamoranos.
a un catálogo. La idea era editar en catálogo las postales y me encargaron la introducción histórica. Entonces, la introducción, claro, yo más allá de hacer una introducción histórica, la verdad es que, si tengo que decir la verdad, estuvimos buscando algún estudiante, algún becario que se interesase por hacerla y nadie se interesó. Entonces, a mí, como siempre me ha apasionado el tema de África, pero ya digo, desde mi condición de profano en estos temas, pues me metí un poco con la tarea. Y para mí la pregunta fue esas postales, es decir, preguntarme por el objeto, cómo fueron producidas, cómo se circularon, cómo llegaron a retirarse, eso es algo de lo que me enteré después, etc. Es decir, preguntarme no tanto por la imagen en sí, sino por el objeto, o sea, el objeto físico. Y, como ya digo, con la colaboración de Antonio García Oya, pudimos publicar este catálogo que recoge los dorsos y reversos, que son importantísimos, de esas postales, junto con un estudio del que me ocupé en su momento. Aquí está la portada del libro. Si alguien está interesado, carezco de la vocación publicitaria o crematística de determinados escritores. Lo estaba acordando de que soy como la antítesis de Paco Umbral en ese sentido, porque no he traído ni siquiera un ejemplar. Tenía que haber pasado por el despacho de la facultad para recogerlos, pero me he encontrado con que estaba cerrado. Con lo cual no he traído ni siquiera un ejemplar. Si a alguien le interesa conseguir ejemplares, si escribe al Instituto de Estudios Zamaranos, ahí podrá conseguirlo, y además es bastante barato, o sea, para lo que es la inversión, digamos, de esta publicación. Voy a estructurar mi intervención a partir de estos 4 temas, que son el conscripto, es decir, voy a hablar de Gabriel García de la Fuente como soldado movilizado a la fuerza, es decir, un conscripto y trasladado a África. Voy a hablar de los tiempos, esto tiene mucha relación con lo que ha comentado también en el presentador, sobre esa guerra de África, esa guerra olvidada, tan olvidada, porque luego se le vino encima otra que, digamos, que opacó todo recuerdo sobre ella, pero que tuvo unas consecuencias trascendentales. Voy a hablar del concepto de las imágenes y voy a hablar, por último, de los objetos físicos. Si empezamos por el conscripto, estamos hablando de un campesino, familia campesina, Gabriel García de la Fuente, nace en San Marcial, es una pequeña población de Zamora, en 1898. Era una población que contaba unos 400 habitantes en 1921. Hablamos de una economía de subsistencia, una economía absolutamente rural, y curiosamente, gracias a las estadísticas militares, conocemos muchísimos datos de Gabriel García de la Fuente. Conocemos, por ejemplo, el ancho de su caja torácica o su estatura. Todo eso gracias a ese esfuerzo estadístico tan grande que hacía precisamente la institución militar, ¿no? Que veía en cada uno de los soldados, veía un poco la salud de la nación, ¿no? Eran tiempos en los que Trotsky, por ejemplo, hablaba de que la salud, de la higiene de los pueblos son los ejércitos o las guerras, y donde había una vinculación entre los ejércitos y la nación, ¿no? Dentro de ese pensamiento, ¿no? Y de alguna manera la salud del soldado podía significar o podía reflejar esa salud de la nación, ¿no? Dentro de esa idea, de esos discursos dominantes que se estaban promocionando en aquel entonces, ¿no? Conocemos muchos datos también a partir de las estadísticas de reemplazo, por ejemplo, que es una fuente publicada muy interesante, y conocemos también, y está toda la tradición popular imposible de olvidar, que por ejemplo se refleja en determinadas coplas o refranes o dichos, ¿no? Hijo sorteado, hijo muerto y no enterrado, ¿no? Una tradición de los quintos, de las guerras que vivió este país, de los soldados que fueron movilizados, de los jóvenes que perdieron la vida en esas guerras, ¿no? Con lo cual tenemos una serie de fuentes que nos interesan para intentar estudiar esa historia social de los de abajo, de las clases populares, y en este caso representadas por el conscripto Gabriel García de la Fuente. A la izquierda tenéis una foto de estudio, que no tiene, evidentemente, es una imagen que no tiene de posado, ¿no? Y a la hora de analizarla no tiene nada que ver con lo que es la realidad de la guerra. La fotografía de la derecha sí que, facilitada por Antonio García Moya, ya sí que nos introduce, digamos, en esa cotidianidad, digamos, del soldado movilizado. Gabriel García de la Fuente fue movilizado
y porque además, y esto es muy importante, no pudo librarse del servicio militar obligatorio. En aquel entonces lo que gobernaba, la ley que gobernaba, digamos, el servicio a filas era la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 1912, que, si saben ustedes, había eliminado la redención en metálico, que venía de tiempo atrás, pero de alguna manera mantenía una especie de sucedáneo, porque el servicio activo se veía reducido y, digamos, persistía en una serie de privilegios a cambio del pago de una serie de dinero, ¿no? Eran los llamados soldados de cuota. Los soldados de cuota que pagaban entre 1.000, unas cuotas eran de 1.000 y otras de 2.000 pesetas. Por servicios activos, si el servicio activo duraba 3 años, estos servicios eran de 15 meses, era mucho tiempo menos. Pero además es que podían elegir cuerpo y arma y también dormir fuera del cuartel. Y cuando había una guerra en activo, esto significaba la diferencia entre la vida y la muerte, radicalmente. Es decir, 1.000 y 2.000 pesetas era la diferencia que podía haber entre la vida y la muerte, ¿no? En este caso, la familia de Gabriel no pudo pagar esa cuota y él sacó un número bajo en el llamado bombo, el bombo del sorteo de quintos. En ese momento, como estaba en activo la guerra de África, le llamaban también el bombo de África, ¿no? Y sacó un número bajo de sorteo en el bombo de África. ¿Qué ocurre? Cuando Gabriel está realizando su servicio activo en el cuartel en el regimiento de infantería al que fue asignado, en Lleida, la Albuera, es cuando ocurre precisamente el desastre de Anual. Hablamos de 16.000 soldados muertos, como cifras, digamos, más prudentes, y una movilización en todo el estado. Se van creando batallones expedicionarios en cada lugar, en cada provincia. Y entonces Gabriel es asignado precisamente al batallón expedicionario de Zamora en julio de 1921, es decir, cuando ya precisamente se acababa de producir en ese momento las primeras matanzas en Monterrey y en Anual. Es importante también, y mientras estudiaba, digamos que preparaba esta introducción histórica, me ha preocupado mucho el impacto del servicio militar obligatorio en aquel entonces en una provincia como Zamora. Es decir, es una provincia que el porcentaje en aquel entonces, del año 20, por ejemplo, de prófugos del servicio militar era más o menos parejo al porcentaje, digamos, medio a nivel nacional. Eran 17,5% de los soldados que eran llamados a filas se declaraban prófugos. Bueno, se declaraban prófugos, les declaraban prófugos. Evidentemente huían, ¿no? En un caso, por ejemplo, como Zamora, teníamos la frontera portuguesa más o menos cerca, etc. Pero más o menos el porcentaje de prófugos era, la tasa, digamos, era muy parecida a la tasa nacional. Lo que sí que, la tasa sí que era llamativamente baja, era la de soldados de cuota. No había mucha gente en Zamora que pudiese pagar precisamente las cuotas de 1.000 y 2.000 pesetas para tener acceso a un servicio, digamos, activo más favorable, ¿no? Y con esa idea que comentaba antes de esa diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Que podía significar tener o no esa cantidad. El contingente militar, sin embargo, de Zamora era llamativamente alto en comparación con otras provincias, con lo cual estamos hablando de un impacto especial en la provincia de Zamora del servicio militar obligatorio sobre la economía de mucha gente, de mucha buena parte de la población en ese momento, por ejemplo, mayoritariamente campesina de Zamora. Bueno, Gabriel, vamos a empezar por los tiempos, después de haber resumido algunos datos sobre el conscripto, y hablamos de una guerra olvidada pero trascendental, ¿no? Una guerra que luego sufre, de alguna manera, se solapa, bueno, aparece ya con la guerra civil, con el estallido de la guerra civil, digamos que cae, digamos, en un segundo plano y prácticamente no se vuelve a hablar de ella, pero es una guerra que permaneció en la memoria de muchísima gente, muchísimos campesinos de Zamora, en la propia familia de Gabriel García de la Fuente, que atesoró precisamente esas postales a las que mencionaba. Gabriel llegó a África en octubre de 1921 y participó ya en la reconquista de los territorios que habían sido perdidos en los meses anteriores, sobre todo en el verano. Fueron 7 meses de campaña militar en los que estuvo. Él salvó la vida, pero su primo Alejo, del mismo pueblo, no. Eso también da idea un poco de que esto no era un paseo, ¿no?
es decir, que seguía, digamos, que cayendo gente. Gabriel era consciente de estar viviendo un momento histórico, y esto lo refleja en los reversos de las postales. La masacre de Anual, el desastre de Anual había sido publicitado en prensa, en literatura, como bien ha dicho mi presentador antes, entonces ya empezaba a serlo, crónicas periodísticas, con lo cual aparecían las primeras planas de la prensa, en la opinión de Zamora, por ejemplo, y él era consciente de que él estaba en el centro, digamos, de ese momento histórico. En mayo de 1922 ya volvió a Lérida, siguió en el cuartel del regimiento en el que estaba, al que le habían asignado. En diciembre se licenció y solamente pasó a la reserva en 1928. También hablamos de un servicio muy dilatado, un servicio activo de 3 años, pero el pase a la reserva, fijaos, se prolonga del año 21 al año 28. Todas las miradas del país de alguna manera estaban puestas en África, ¿no? Y primero fue una campaña patriótica, luego explicaremos un poco cómo en las postales se puede seguir, digamos, un poco ese discurso propagandístico de los diferentes gobiernos de articular una campaña patriótica, ¿no? Es decir, que intentar excitar, digamos, los ánimos patrióticos, los ánimos de la gente precisamente que estaba movilizada, de sus familias, para sostener la guerra. Sin embargo, ya sabemos que luego surgió el problema de las responsabilidades, las llamadas responsabilidades, entre comillas. Es decir, cuando se supo que aquella campaña había sido un desastre desde el punto de vista organizativo, de que los soldados estaban muy mal pertrechados, de que habían sido prácticamente enviados a una muerte segura, surgió todo el tema de las llamadas responsabilidades, ¿no? El tema de las llamadas responsabilidades, saben ustedes que afectaba precisamente a la alta cúpula militar y política, y con intervención de generales significados y del propio rey Alfonso XIII. Esto revela un poco la importancia de esta guerra, es decir, del desastre de Anual y de la guerra africana. A través del debate sobre las responsabilidades vamos a llegar al descrédito de la monarquía, precisamente al golpe de estado de Primo de Rivera, y vamos a llegar en último término, si queremos estirarlo, hasta la proclamación de la Segunda República. Hablamos de las responsabilidades y estamos en el Ateneo. Precisamente un colega y amigo, José Mi Lorenzo, que participó conmigo, bueno, fue uno de los responsables del encargo de este libro, esta misma tarde me mandó una cita precisamente sobre la guerra de África y sobre el tema de las responsabilidades de Clara Campoamor, que antes también lo ha citado el presentador en este momento, ¿no? Clara Campoamor, en el discurso famoso del 1 de octubre del 31, cuando en su defensa del voto de las mujeres dijo que las mujeres habían estado en política en primera línea y, por ejemplo, habían estado protestando por la guerra de Marruecos. Entonces me parece que es una cita interesante, ¿no? Y dijo, cito textualmente, quien nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de Anual fue una mayoría de mujeres. Entonces me parece también muy significativo, digamos, incluir en un tema tan masculinizado como de soldado, conscripto, etc., incluir, digamos, esa respuesta dentro del debate de las responsabilidades, esas protestas de tanta mujer, de tanta madre de soldado, por ejemplo, movilizado a la fuerza. Gabriel siempre fue consciente, como decíamos antes, de que dentro del recuerdo de África, en su memoria, aquí estuve yo, es decir, cuando Gabriel adquiere esas postales y las rellena y las envía a su casa, se las envía a su novia Petra, se las envía a sus padres, sobre todo con su padre, que tiene una relación especial, porque su padre había estado en la guerra de Cuba. Entonces con su padre sí que podía hablar de determinadas cosas muy horribles de la guerra y podía tener una cierta complicidad que ahorraba a su madre o que ahorraba a Petra, ¿no? Esto es también muy interesante. Todo esto aparece reflejado en los reversos. Aquí podemos ver un poco la letra de Gabriel y ese recuerdo de su posición donde pasó el Día de Todos los Santos. Es decir, él utiliza las postales como un soporte para ir diciendo, yo estuve aquí, en este lugar, ¿no? Esa especie de pasión de decir que estuvo allí y utilizar las postales como soporte convincente de un relato. O sea, de alguna manera en las 49 postales Gabriel arma un relato utilizando un soporte.
soporte convincente, y ahora veremos por qué es convincente, porque son precisamente fotografías, ¿no? Y aquí llegamos a las fotografías. Esta fue una de las guerras más fotografiadas. Ya sabemos que podemos hacer la historia de la fotografía a partir de la historia de las guerras, ¿no? Tenemos la Comuna de París, tenemos la Guerra de Secesión estadounidense, etc. Tenemos la Primera Guerra Mundial, y esta guerra fue muy fotografiada. Muy fotografiada, y luego hablaremos un poco de la fotografía de guerra, y sobre todo esas fotografías se publicaron, conocieron, tuvieron un gran alcance, vivieron un gran alcance a partir de su reproducción por parte de fotoreporteros de guerra en revistas gráficas. Este es el momento ya dorado empiezan el momento dorado de las revistas gráficas, ¿no? Como por ejemplo Mundo Gráfico, La Esfera, etc. La fotografía en sí tiene un valor, en este momento, primer tercio del siglo XX, años 20, tiene un valor y tiene una resonancia especial. Aquí tenemos un recorte de La Esfera, por ejemplo. Hablamos un poco luego lo retomaré, de toda esa literatura que intenta embellecer la guerra, que intenta proyectar una imagen amable, romántica, etcétera, de la guerra, ¿no? Porque aquí tenemos las novelas que se empiezan a publicar, en la novela semanal aparece el Caballero Audaz, José María Carretero, son gente que podemos seguir su trayectoria durante la Guerra Civil del franquismo, y fíjense, por ejemplo, en la promoción, la propaganda de una Kodak de chaleco, una Kodak de bolsillo. Entonces ya había gente que se podía de alguna manera permitir comprarse una Kodak y podía ir a la guerra con una Kodak. Entonces tenemos muchísimas imágenes en los archivos familiares. No solamente tenemos las imágenes de grandes fotógrafos publicadas en las revistas gráficas, sino que tenemos también muchísimas imágenes de archivos particulares, ¿no? Y aquí aparece un tema interesante. La fotografía como efecto de verdad, produce un efecto de verdad. Es decir, una imagen fotográfica llama a la verdad. Es decir, y aquí, por ejemplo, en este fragmento, en este texto que he copiado, aparece esto que quiero decir. Estas pequeñas fotografías eran documentos históricos de guerra tal cual la vieron los que en ella tomaron parte. Es decir, hay una especie de identificación entre la realidad y la fotografía. Y todo el mundo sabemos que no es así para nada. Pero ese efecto de verdad es muy importante, porque es el efecto de verdad y el efecto, si queremos, también de verdad histórica o de verdad periodística, ¿no? Claro, tenemos a los grandes fotógrafos de guerra, ¿no? En este momento. Tenemos a Alfonso Sánchez García, pero también tenemos a su hijo, a Sánchez Portela, a los Alfonsos, ¿no? Los tenemos ahí. Tenemos también a los Campúa. Es decir, estamos hablando de talleres fotográficos familiares. Están José de María Vázquez y José de María López, los Campúa. Son dinastías ya de fotógrafos, ¿no? Vamos a ver luego qué pasa con ellos durante la Guerra Civil y en el franquismo. Muchísimos de ellos ya sabemos que son declarados, pierden directamente la licencia. José Díaz Casariego, Juan Luque, ¿no? En cabeceras, fijaos, no solamente, fíjense, no solamente en las revistas gráficas que he citado antes, sino también suplemento, por ejemplo, Blanco y Negro de ABC, gráfica también, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera, El Imparcial, La Libertad, es decir, diarios también que publicaban fotografías y revistas, digamos, propiamente gráficas, ¿no? Había una expectación, o sea, prácticamente se desplazaron a África decenas de fotógrafos, ¿no? Y además partíamos también de que tanto en Melilla como en Ceuta ya había talleres de fotografía, había estudios de fotografía, muy conocidos, ¿no? Que se han podido estudiar, porque además todos los servicios, todos los, digamos, jóvenes movilizados en África se hacían su fotografía y ya para eso estaban esos talleres, ¿no? Con lo cual tenemos una producción fotográfica muy importante, ¿no? Quédense un poco con esa idea, con esta imagen de la derecha, porque este es el proceso de reconquista, digamos, de recuperación de los territorios perdidos. Esta fotografía es del octubre de 1921, cuando se publica, y aparecen prisioneros, y ya vemos que son prácticamente niños, ¿no? Son los prisioneros que se iban haciendo en esa campaña de recuperación de territorios que se produce en el otoño de 1921. Aquí voy a hacer un paréntesis para reflexionar sobre la guerra y sobre un concepto acuñado por este historiador, George Moss, a partir de este libro fundamental, se llama Soldados Caídos. Soldados Caídos
articula un concepto que es el mito de la experiencia de guerra. Es decir, cuando pensamos en la guerra, por un lado pensamos, no solemos pensar muchas veces en la realidad de la guerra, es decir, destrucción, cadáveres, sangre, vidas truncadas, etc., sino pensamos en los ejércitos, en los uniformes, en los himnos, en los desfiles, etc. Y pensamos, por ejemplo, en los cementerios militares, pensamos en los cenotafios, pensamos en los soldados, en los monumentos al soldado desconocido. Y sobre este concepto es sobre el que ha trabajado precisamente George Moss. Es decir, el concepto de mito de la experiencia de guerra. No la guerra en sí, sino el mito de la experiencia de guerra, ¿no? Esto tiene que ver un poco, hago el paréntesis con lo que voy a decir más adelante. Aquí hay otra referencia interesante, que es Friedrich, fue un socialista que publicó, él sufrió los efectos padeció la Primera Guerra Mundial como soldado en el frente, impactado por esa experiencia, afectado también de estrés postraumático, como tanta gente que pasó por allí. En la Primera Guerra Mundial, él sirvió con el ejército, si no me equivoco, austriaco. Escribió este libro que es Guerra a la Guerra, en 1924. Recientemente se ha traducido al español. Y lo que se propuso Friedrich era precisamente lo que comentábamos antes de Moss, sobre Moss. Es decir, por un lado, el mito de la experiencia de guerra, que es una foto, por ejemplo, de estudio, donde tenemos a un soldado disparando con un uniforme, y la realidad de la guerra. Eso de alguna manera jugaba un poco con esos conceptos. Esto viene a cuento porque luego vamos a hablar un poco de las atrocidades, de los cadáveres, de esa realidad, digamos, cruenta de la guerra. Aquí también hay un recortable interesante. Este es un recortable que se está publicitando últimamente, pero se conserva, hay un sitio que se conserva en un pueblecito de Teruel por un coleccionista de juguetes y de recortables. Y es un recortable que se llama, la fecha puede que sea del 23 o 25, puede que corresponda al desembarco de Alhucemas. La fecha de edición es una colección, muñecos recortables. Este es el número 69, publicado por Editorial Hernando, aquí al lado, de la Puerta del Sol. Y es la mariquita legionaria. Todavía no se había fabricado la mariquita Pérez, todavía faltaba, pero bueno, esta era un poco como la precuela de la mariquita Pérez, ¿no? Y se apoyaba en este recortable que ven aquí, que la Dolly Dingle, es un recortable, hablamos de juguetes para niños, que es obra de la dibujanta Grace Drayton, de 1922, ¿no? Entonces las semejanzas, las realidades son vamos, que está claro que seguramente se apoyó en el precedente de Dolly Dingle. ¿Por qué hablo aquí de un juguete? Porque pertenece al mito de la experiencia de la guerra. El mito de la experiencia de la guerra es todo aquello que endulza la guerra, que romantiza la guerra y que banaliza la guerra. Y ahí están los juguetes bélicos, que es otro de los temas también que estudió en su momento George Moss, ¿no? De qué manera se van banalizando la guerra y popularizándola en todas las edades, y empezando por los niños. Es una manera de naturalizar precisamente lo que significa la guerra a través de esos formatos, ¿no? Y aquí podemos ver un poco si analizamos un poquito la mariquita legionaria, vemos, no sé si se fijan ustedes en esos niños, cómo podrían ser interpretados esos niños. Voy a parar un poco, voy a ver un poquito de agua, pido un poquito de intervención. ¿Estos niños qué pueden ser? ¿Prisioneros? ¿Prisioneros? Son niños prisioneros. Son estos niños que aparecían aquí. Sí. Es decir, que ya la población estaba acostumbrada, ya estaba familiarizada con estas imágenes de niños prisioneros. Y luego también hay otro detalle. Son cornetas. Ajá, sí. Y luego hay otro detalle más escabroso, que es el que pueden ver aquí. Esa cabeza que se esconde cuando se pone la mariquita, se pone el chaquetón, se esconde. Es un juego de apertura, de mostrar y esconder, y son cabezas de diseños, ¿no? Y esto pertenece a lo que ha comentado antes el presentador, las prácticas brutalizadoras de guerra, que es un tema también que ha investigado Moss y que habla de ello en su libro, en precisamente los territorios coloniales, por parte de los ejércitos occidentales, ¿no? Entonces, son famosas, ya sabemos, aquella fotografía que se publicó en las Memorias del Krim con los legionarios con una serie de cabezas cortadas, ¿no? Estas eran las prácticas que de alguna manera se estaban
practicando, ¿no? Y perdón por la redundancia. Lo que sí que me interesa es destacar ese formato y ese soporte de banalización, digamos, precisamente de ese discurso de la guerra o de ese mito de la experiencia de guerra. Vamos a ir aterrizando ya y volvemos, cerramos paréntesis y vamos hacia la postal, ¿no? Vamos a ir aterrizando hacia la postal. Aquí se ve un poco la fotografía como propaganda de guerra. Antes decía que la fotografía produce un efecto de verdad, pero es un efecto mentiroso, no es cierto. Estos señores que están aquí, estos soldados, esa foto no está tomada cuando están disparando. Porque si no, el primero que habría recibido un disparo seguramente era el fotógrafo, que además está en una posición elevada, ni siquiera está agachado. Estos son posados. Entonces aquí hay una manipulación, no tanto manipulación, sino una producción, ¿no?, de una escena determinada, que es la que se quiere vender. Aquí lo que tenemos son soldados del tercio, precisamente los batallones de las tropas de choque del tercio y de regulares, sobre todo del tercio, fueron las más publicitadas en estas postales de guerra. Luego veremos un poco por qué. Es decir, eran las tropas más populares, de alguna manera se estaban publicitando en la península o incluso a nivel internacional. Entonces casi todas las postales editadas son de las tropas del tercio. Aquí hay dos casas importantes para saber quién produce estos materiales, dos casas importantes que son Postal Express y España Nueva, sobre todo Postal Express. Postal Express procede de Hauser y Menet, con lo cual para ser la principal casa de fototipia que ha habido en este país desde finales del siglo XIX. O sea, ha producido todo tipo de postales de miles de temas distintos, ¿no? Entonces Hauser y Menet también estaba a través de Postal Express en este negocio de las postales de guerra. Vamos a seguir viendo algún ejemplo, sin torturarles porque no voy a proyectar todas, solamente unas cuentas. Aquí podemos ver un poco los soportes. Podemos ver el soporte de postal, donde aparece un abanderado de la Legión, y el soporte en blanco y negro en el suplemento gráfico del ABC, ¿no? El abanderado, aquí hay un relato detrás. O sea, no una imagen vale 1000 palabras, no es cierto. O sea, las palabras tienen que estar y muchas veces están y explican cosas. Detrás de cada foto hay un relato. O sea, detrás de esta foto anterior hay un relato de cómo fue la ocupación de Atlatén, efectivamente. Hay todo un relato, generalmente épico. Y aquí también hay un relato, porque este legionario que aparece en este momento, las fotografías de Carlos Lázaro, del gran fotógrafo Carlos Lázaro, es el duque de Montemar. Entonces se decía que era un duque, un aristócrata que se había apuntado a la legión, ¿no? Como un banderín un poco de enganche. Fíjense que hasta un duque se apunta a la legión. Lo que interesante es a mí lo que me parece más interesante de todo esto es precisamente esa ilusión de verdad. ¿Cómo se produce esa ilusión de verdad en todas estas fotografías? Eso, a partir de ese efecto de verdad se produce una ilusión de verdad. Estas son campañas de recuperación precisamente de los territorios, ¿no? Tenemos aquí algunas más. Vemos aquí otra vez los posados, otra vez imposible, la posición imposible del fotógrafo. Es decir, si hay fuego en ese momento se está produciendo, no puede estar varias cabezas más alto que precisamente que los soldados, ¿no? Y precisamente estas actividades en las que vemos generalmente legionarios, ¿no?, que son los que más aparecen en estas fotografías, ¿no? Aquí hay un personaje que está por estudiar en esta labor, que es Millán Astray. O sea, Millán Astray tenía el general jefe de la Legión, lo que tenía, teniente general, tenía, digamos, unos contactos importantísimos en prensa, se movía mucho, tenía muchos amigos en las cabeceras de periódicos y era un gran negociante, en este sentido un gran empresario de la publicidad, ¿no? En este caso de la publicidad de la Legión. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por supuesto fue uno de los militares más fotografiados, el mismo en aquel entonces, ¿no? Vamos a pasar ahora a los reversos, es decir, y contemplar la tarjeta postal fotográfica más allá de la imagen, que es lo que hemos estado hablando, de lo que está hablando hasta ahora, para centrarnos en los objetos.
en común. Y entonces aquí es donde aparece lo que decía al principio, ese soporte del relato. Es decir, cómo interactúa Gabriel con las imágenes. Y él explica, nos dice, por ejemplo, que un agujero que hay a la izquierda del arco fue hecho por una determinada granada, etc. Es decir, él nos explica, nos cuenta una historia, ¿no? Eso que una imagen vale 1000 palabras, no, son las 1000 palabras que están precisamente enriqueciendo la imagen, ¿no? Vemos también cómo se escribe, aprovechando todos los espacios, las faltas de ortografía. Tuvimos un problema también con eso, porque tenía tantas faltas de ortografía que nos parecía casi muy delicado digamos que transcribirlas exactamente, ¿no? Y entonces ahí tuvimos, sí, podemos entrar en el debate, luego a lo mejor podemos entrar en ello, pero eran muchísimas, seguro que tuvimos un debate sobre ello, a ver qué hacíamos, ¿no? Aquí podemos ver ese diálogo entre imágenes y palabras, que nos está diciendo al fondo, tal, aquí fue donde tal, o sea, siempre también esforzándose por afirmar y que se reconozca, ¿no?, que él estuvo ahí, ¿no? Que no es una foto que él hubiese comprado, etcétera, sino que él precisamente estuvo en eso. Es una especie de guerra contada por Gabriel, ¿no? Y aquí llevamos un poco la propaganda de atrocidades. Lo que hace Postal Express es que saca una edición especial. Claro, como en realidad la campaña de recuperación de territorios es un rastreo de cadáveres, porque hasta que se llega anual a Monterruit, Zador, etcétera, es un rastreo de cadáveres. O sea, van encontrando cadáveres y los van enterrando. Entonces, lo que hace precisamente Postal Express es produce una colección especial sobre precisamente la campaña de 1991 Monterruit. Y aquí aparecen estas fotos que se han popularizado tanto y que, bueno, todo colección o cualquier tipo de páginas web de este tipo están llenas de estas fotos, ¿no? Curiosamente hay muy pocos lugares o archivos oficiales que tengan estas fotos, pero sí que están en muchos archivos familiares y están en internet, ¿no?, por su carácter truculento, ¿no? Y entonces aquí vemos un poco esa propaganda de atrocidades. ¿Qué ocurre? Esta es la exposición de atrocidades, ¿no? Se presentan los cadáveres. Estamos en la campaña patriótica, es decir, se dice, estos son los monstruosos horrores de la barbarie mora, que hay un discurso etnocentrista muy claro, es decir, que se apoya, digamos, en esa imagen estereotipada, digamos, del moro secular. Y entonces, claro, asimilamos barbarie, mora, salvajismo, etcétera, etcétera. Se dice, por ejemplo, que esos cadáveres habían sido profanados, ¿no? Pero algunos cadáveres, evidentemente, y se fotografiaron, tenían las manos atrás a la espalda, habían sido ejecuciones sumarias. Pero la profanación ya es algo más distinto, porque habían pasado 2 meses y pico con esos cadáveres expuestos ahí a la intemperie. Entonces, cuando se habían separado cabezas, se habían separado miembros, posiblemente obedecían a otro proceso. Pero ahí se quiso presentarlo como diciendo, bueno, eso es la barbarie precisamente mora, ¿no? Eduardo Ortega y Gasset, por ejemplo, y recojo esta frase de su libro anual de 1992. Esta es una fuente histórica, a los historiadores esto nos encanta, y yo no la conocía, ya digo que yo era un profano en esto, pero tampoco la he visto en muchos trabajos históricos, y son las órdenes de la Comandancia General de Ceuta, que se publicaban todos los días, todos los días. Y eso, claro, lo he conocido gracias al historiador Antonio García Moya, y es que me las ha facilitado. Y entonces aquí se ve precisamente esa campaña publicitaria de las postales, porque se ve cómo se producen postales a partir de Postal Express, España Nueva, etcétera, y cómo se reparten a todos los regimientos, a todos los batallones, etcétera. Y entonces estamos hablando de miles de postales. Solamente las cifras que salen en esa orden de la comandancia de 8 de octubre son 150.000 postales. 150.000 postales. Se repartían gratuitamente, 5 a cada recluta. Ahora imaginémonos esas postales volando, digamos, o embarcadas hacia España. O sea, entonces llegan hasta el último rincón de las familias de los reclutas. Entonces eso también creo que es muy interesante que lo tengamos en cuenta para ver un poco la memoria de esa guerra africana.
¿no? Porque también se ha estudiado un poco el proceso de las postales de la Guerra Civil y no sé si llegó a tener tanto alcance como este, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos con esto? Y este descubrimiento lo debo a este historiador, con un artículo de los años 80, Celso Almuiña, sobre las postales. Si se habían publicitado tantas postales con los cadáveres, con las consecuencias de aquella avanzada, de aquella operación tan arriesgada de Monterruit, etcétera, aquel avance, digamos, imprudente de las tropas, y eso había terminado en desastre, una cara de ello era decir, la barbarie africana, ¿no? Hay que movilizarse para la guerra. Otra cara, o sea, otra consecuencia, otra deducción podía ser, bueno, y esta barbaridad, ¿cómo se ha producido? ¿Cómo se explica esta barbaridad? Entonces es cuando aparecen las denuncias de estaban mal equipados, en los cadáveres se veía que estaban mal equipados, no tenían casi comida, estaban mal armados, habían hecho una descubierta, habían avanzado kilómetros a la descubierta. El enemigo rifeño no eran 4 bárbaros, sino que también estaban bien armados. Entonces empiezan a aparecer las llamadas responsabilidades, es decir, empieza a aparecer la cara negra, la cara oscura de esto. ¿Y quién? Y se empiezan a preguntar, la población se empieza a preguntar por quién tiene la responsabilidad en este desastre. 16.000 soldados muertos, ¿no? Y entonces aquí es que se va produciendo una especie de giro. Entonces las propias postales se convierten en pruebas de cargo. Incluso las propias familias las conservan. Y los propios reclutas escriben a las familias y dicen, no tiréis las postales, guardadlas. Porque ocurre una cosa. En aplicación de la ley de 1906, contra los delitos de injurias de ley de delitos, de delitos contra el ejército, delitos de injuria, lo que hace es que se ordena la retirada de las postales. Es decir, una vez que se han producido y se han distribuido durante semanas, se ordena la retirada y se dice a las familias que tienen que entregarlas. Entonces eso ya es imposible, o sea, con tantísimas postales es imposible. Y muchas de esas familias, también animadas por sus familiares, por los reclutas, les dicen, guardadlas, porque esto es una prueba. Entonces tenemos algún documento en ese sentido, alguna carta que lo certifica. Y fíjense un poco en cómo se da la vuelta a ese discurso, ¿no? Y el propio Eduardo Ortega y Gasset nos dice, cada uno de aquellos cadáveres en que una juventud ha sido violentemente cortada es una tragedia que acusa y pide justicia. Es decir, los cadáveres no estaban en silencio, los cadáveres pedían justicia, ¿no? A través de esa repercusión social y mediática que tuvo precisamente este proceso, ¿no? Aquí vemos otra imagen también de Capellán, en ese momento, con los cadáveres rezando ante los restos de los cadáveres, etc. Claro, son 15, 16 postales distintas solo de esta sección de Monterruit, ¿no? Que los podemos ver en 1000 sitios, ¿no? Celso Almuiña, el historiador en el que me apoyé, pues lo definió muy bien, una bomba propagandística de carácter negativo. O sea, una bomba propagandística que les había estallado de alguna manera en las manos. Lo que sigue después son crisis gubernamentales. Cae el gobierno Maura, cae el gobierno siguiente y se va produciendo todo ese debate sobre precisamente la cuestión de las responsabilidades, ¿no? Tenemos socialistas, tenemos a Pablo Iglesias, tenemos pues, lo que antes comentaba de Clara Campoamor, aquella manifestación pro responsabilidades en el Ateneo. Es decir, tenemos una opinión pública muy, muy diversa. Incluso ya sabemos que el propio Primo de Rivera estuvo en ese momento a favor de la retirada de esas posiciones, ¿no? Pensamos que luego se cambió todo ese discurso. Es decir, que nos encontramos con un estado de opinión pública muy crítico con lo que había pasado, ¿no? Ya para ir terminando, lo que tenemos en el relato de Gabriel, en ese relato de postales utilizadas como soportes y precisamente las palabras, ¿no? Lo que tenemos es una historia desde abajo, nos va contando cosas. Decíamos que la imagen muestra y oculta, ¿no? La fotografía muestra y oculta, ¿no? Cuando veíamos esos posados de legionarios nos están ocultando realmente la realidad. Es decir, las imágenes ocultan, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Aquí también, no sé si nos damos cuenta de, estas son la típica imagen tomada por un fotógrafo seguramente minutero, que estaba en la retaguardia o en segunda línea o tercera línea de frente,
y toma unas fotografías, saca copias y las vende a los soldados, ¿no? Una fotografía de grupo, ¿no? No es una fotografía de propaganda, es una fotografía de soldados, ¿no? Y vemos que en principio podríamos pensar que es una fotografía más auténtica, es decir, que muestra lo que había, ¿no? Sin embargo, lo que está mostrando es lo contrario, es decir, porque esta es una fotografía que, como en formato postal, se enviaba a la familia. ¿Y a la familia qué se le estaba diciendo? ¿Qué se le estaba diciendo a Gabriela Petra? Estamos bien, hemos salvado la vida, comemos bien y bebemos. Entonces aparecen ahí, como podéis ver, con una serie de cazos y botellas que de alguna manera encubren un poco esa realidad. Aquí tenemos otra imagen de ese tipo, en la que la imagen muestra y no muestra, ¿no? al mismo tiempo. Y también es curioso, si nos fijamos y aplicamos una lupa a esta postal, nos vamos a dar cuenta de que las guitarras no tienen cuerdas. O sea, quiere decir que es una buena imagen de lo que se intenta representar de esa alegría, pero que ahí detrás había una realidad muy distinta, ¿no? En la fotografía y los límites de lo expresable, hemos hablado de imágenes que ocultan y muestran, hemos hablado de palabras que ocultan y muestran. Claro, ¿cuáles eran las palabras que escribía en los reversos cuando escribía Petra Gabriel? Bueno, pues estamos bien, no te preocupes, etc., ¿no? Es decir, no tiene nada que ver un poco con la realidad. Sin embargo, hay otras imágenes que no aparecen en las postales, que no las tenemos que imaginar, y tienen que ver mucho con la inefabilidad de la guerra, es decir, lo inexpresable de toda guerra. Lo inexpresable, las vivencias de cada uno de esos soldados de la guerra que no podían comunicar, ¿no? Aquellas otras imágenes, las impresas en su cerebro, sí que eran inefables, ¿no? Imposibles de transmitir en su horror. Pertenecían en todo caso al patrimonio común y material de sus compañeros, de aquellos hombres, soldados y fotógrafos también, que sí estuvieron allí para vivir el desastre de la guerra. Vale, muchas gracias. Pues lo primero es agradecer al profesor su excelente conferencia. Yo creo que efectivamente nos ha mostrado aspectos bastante desconocidos, entre otras cosas porque, como saben ustedes, en este país hemos sentido una vergüenza social y política de lo que aconteció en África y hemos echado una cortina de humo para no conmemorar, no había que celebrar ningún tipo de victoria, pero tampoco ocultar de manera vergonzante lo que ocurrió en la campaña, en la Guerra de África, el desastre anual y todos los demás acontecimientos. No en vano, en este mismo Ateneo, esta sección que se creó justo antes del año 21, intentamos de alguna forma, no conmemorar, pero sí analizar los acontecimientos de esta guerra, en la que murieron muchos soldados de reemplazo, que fueron obligados, como ha quedado patente, que de alguna forma dejaron a esas familias huérfanas en muchos aspectos, porque muchas veces era la mano de obra que sostenía la familia, o en buena medida la que contribuía a que esas familias pudiesen salir adelante, y luego, pues no solo se les ocultó la realidad, sino que muchas veces no se les devolvieron ni siquiera los cadáveres, ¿no? Creo que una de las frases que has puesto al principio es muy descriptiva en ese sentido, ¿no? Esos quintos que entraban en el bombo, que iban a la guerra y de los que no retornaba sino el recuerdo y como mucho alguna de estas imágenes, de estas postales o de estas cartas. Yo creo que la intervención del profesor Hernández Holgado habrá suscitado muchas preguntas entre el público. Yo, por si acaso, tengo 2 o 3 preguntas, pero no quiero acaparar la palabra y me gustaría abrir el turno de palabra. Les ruego a todos que sean breves, especialmente al profesor Juan Manuel Ríos, ¿de acuerdo? Sé que hay muchas palabras y hay que respetar a todos. Como se está grabando el acto, si no tienen inconveniente, pues pasen aquí delante y hablan desde el micro. Yo voy a hacer unas intervenciones ahora. No, muy breve, muy breve. Y luego me vuelves a dejar hablar cuando Perfecto, lleguen los demás. perfecto. Bien. Este acto me indigna y me enfada.
felicito al conferenciante, que lo ha hecho francamente bien, me parece una persona inteligente. Le voy a invitar a las 100 conferencias de Marruecos que está viendo para que venga. Por ejemplo, la guarnición de Melilla, la conferencia de Melilla, era 13.000 soldados. Había muchos de permiso, por lo tanto no había más de 13.000. Lo que acaba de decir usted de 16.000 muertos es un disparate catedralicio. Aquí hay una señora, amiga del cronista de Melilla, que ha hecho una lista bastante grande, habla de 8.000 muertos, pero luego se ha demostrado que parte de esos 8.000, que sus familias cobraban pensiones, estaban en Hispanoamérica, pues habían pasado a la zona francesa de nadie. Alguno pariente hasta Isabel Ayuso y alguno que dejó una fortuna en América. Entonces, yo organicé con Basilio... Pregunta concreta, por favor. Invité a mis amigos de Gefrema, que es la asociación más importante del mundo de estudio de la guerra civil, y había como 300 personas en el Ateneo, en el salón principal, en las 2 plantas. Yo en estos meses he dado ya 4 conferencias sobre la retirada, una con Basilio, de la retirada de Sauen, y ya la primera que se ha dado de toda la conmemoración del centenario de desembarco de Alhucemas. Yo hoy he venido porque esta conferencia es clandestina, nos ha avisado, nos ha informado. Juan Manuel, la pregunta, por favor. Sí. He venido rápidamente porque mañana tenemos el centenario de Alhucemas, que vienen de medio mundo a participar. Bien, entonces, mi pregunta, que es que estas fotografías son bastante buenas. Mi bisabuelo tenía 2 hijos militares allí. Yo llevo 60 años trabajando este tema y tengo una colección asombrosa. Prácticamente todas estas fotos yo las tengo. Pero lo que le pregunto, aquí se presentó el libro que le recomiendo que lea, más importante que se ha hecho, dando muchas noticias. Lo presentamos el coronel Albert, Alejandro Díez, amigo de Basilio, que es La guerra que no debió ser, de Guillermo Serrano, que estudiaron al London School. Le recomiendo que lea porque verá lo que había detrás de esto, que no es lo que se ha dicho hoy, ni muchísimo menos ni lo que ha dicho Basilio. Y yo daré bastantes complicaciones. Entonces, la pregunta es, este libro que se ha hecho, el catálogo, y efectivamente todos los institucionales son muy baratos, ¿llegó a presentarse en Madrid? ¿Se dio alguna difusión? ¿O es como esta conferencia de hoy, clandestina y secreta? Muchas gracias. Bueno, secreta y clandestina, ¿no? No se ha... Basilio no lo ha divulgado, no nos ha llegado a Por favor, ya terminó la Es intervención. alucinante, esto estaría lleno, si se avisa. No milito en ninguna sociedad secreta de momento. Puede que de aquí a un tiempo tengan ya militar, pero no, claro, creo que no ha tenido mucha repercusión. Esto se publicó también con muchas cosas de repercusión, pero no fue tampoco secreta ni clandestina en Zamora, en el Instituto de Estudios Zamora. Pero Bueno, vamos a ver. Perdón, no me contesta. Por favor, se ha Jorge. presentado en Madrid, en el Consejo de Acciones Científicas, en la Agencia Juan Estudiantil. Manuel, te llamo al orden. Oye, Primero, y respondiendo a lo que has planteado, aquí de secretismo, nada. pero Esta, ¿por qué no, por favor. dado? Si no me la Escucha, has dado a mí. escucha, hombre. Soy amigo tuyo Escucha. hace 35 años. Escucha, Pero eso es una cosa personal. este ciclo comienza el 10 de febrero. El 10 de febrero, con una conferencia del investigador principal del proyecto Colonialismo Visual y Colonizaciones en el Mundo Ibérico Contemporáneo, se presenta el programa íntegro ese día y con una periodicidad mensual se han ido celebrando las conferencias que han sido anunciadas y divulgadas desde la página web del Ateneo. No es que yo tenga que divulgar, que lo he hecho a través de redes sociales, sino que en el Ateneo el sistema que hay de publicidad de eventos no es como antiguamente a través del correo postal, sino a través de la página web. ¿De acuerdo? Por tanto, esta conferencia estaba programada desde el principio, porque el ciclo que empieza en febrero va a terminar el 23 de junio. Y tú has venido a otras conferencias. Si quieres el programa, yo te lo facilito. Pero aquí de secretismos o de actividades ocultas, nada. Que quede muy claro. No, ya está la respuesta. Como él ha dicho, hoy es vacaciones en la universidad. Tenemos varias palabras. Carmen Marchante, la primera que he visto, y luego tú. Bueno, muchísimas gracias, porque creo que... A ver, parece que está apagado. Perdona. Sí, muchísimas gracias porque creo que efectivamente es importantísimo hacer la historia desde los de abajo y desde luego
Yo que he editado un corpus de correspondencia sobreanual me ha parecido interesantísimo y desde luego quiero el libro. Pero bueno, aparte de eso, la pregunta va en otro sentido. Es que es muy interesante el poder de la imagen y el efecto boomerang. Es decir, hay una difusión, se difunde, para mí hay un antes y un después de Anual, es decir, Anual representa una crisis, porque bueno, las atrocidades de los legionarios con las cabezas y todo esto es verdad que se producen después de Anual, antes en absoluto, porque lo que había eran negociaciones políticas. Esto también hay que ponerlo en valor, porque si no siempre es el tópico, que no es un tópico, es una cosa muy seria, pero de lo de las cabezas hay que verlo en ese contexto. Bien, el poder de la imagen, claro, se convierte en un boomerang, porque entonces dicen, bueno, pero estas atrocidades, ¿por qué tenemos que estar con este derramamiento de sangre permanente, etcétera? Si vemos un ciclo más amplio, porque yo estoy estudiando ahora el año 24 en profundidad, Primo de Rivera, que no es nada tonto y es un propagandista de primer nivel, se da cuenta de que lo de la imagen se ha terminado. Entonces, claro, censura militar y las cabeceras del Sol de todos los periódicos ofrecen siempre imágenes de hemos tomado el Borges, hemos tomado tal, muy controladas, y desde luego esto desaparece completamente porque se es plenamente consciente de que es absolutamente contraproducente. Yo no sé, la pregunta ahora que quiero hacer es si de esos años, porque por ejemplo en prensa es dificilísimo rastrear ya la verdad, o sea, es imposible casi, sobre todo después del bando de Izpuru del 12 de septiembre del 24, donde es que hay pena de muerte para cualquiera que difunda operaciones militares y pena de prisión mayor para cualquier civil que atemorice a la población con temas de guerra. Podríamos hablar del kit este de seguridad que nos están queriendo comprar, que también podríamos haciendo las traslaciones oportunas. Quiero decir, hay después en los años 23-24, porque esto es a raíz de Anual, es muy ligado a la fase de conquista, donde se quiere dejar claro una cosa que, bueno, o sea, el año 26 entramos en Anual, creo, o sea, que sí que ¿hay algún tipo de, o habéis hecho algún tipo de seguimiento? Si es que yo, claro, yo tengo que aprender de vosotros, yo soy un intruso, o sea, yo no, pero el tema de la imagen a nosotros nos es muy útil que nos cuentes una serie de cosas que los historiadores desconocemos. Claro, yo estoy aplicando, digamos, prácticas de historia social, que trabajamos con otro tipo de imágenes, de alguna manera, pues, interesarnos por las condiciones de producción, distribución y recepción. Eso es interesantísimo, y ahí es donde están las cartas, entran las cartas, que es la otra gran fuente histórica importantísima para conocerlo, ¿no? Que de alguna manera también está un poquito los reversos de las cartas, pero, de las postales, pero es distinto porque la postal pasaba censura, y entonces se leían, y en la postal aparece el texto, en una carta en teoría no. Entonces, con lo cual, en teoría, ¿no? Entonces, claro, la fuente histórica es importantísima. No, lo desconozco, de verdad. Lo desconozco. Creo que sobre esa época lo único que sé es un tema que a mí me interesa mucho, que son los bombardeos con gases tóxicos del aire, que entiendo que no fueron, que se fabricaban precisamente en la Marañosa, en las afueras de Madrid, y que entiendo que no fueron muy publicitados. Es decir, que entramos en unas prácticas de guerra donde, por alguna razón, no se encuentra, digamos, o no se busca un efecto propagandístico, no se hace de otra manera. Pero me parece interesantísimo y además aprende una cosa, y que es una secuencia. Sí, es decir, estamos hablando de una secuencia con tiempos más o menos cortos. Entonces sería interesantísimo saber qué pasa en el año 23-24. De todas maneras, los gases de la Marañosa los hacían tan mal que no pudieron usarlos, lo tuvieron que comprar los alemanes. Bueno, claro, y estaba el negocio con los alemanes, efectivamente, eso fue... Muchas gracias, Carmen. No sé si no conoces el libro de Carmen, pero te recomiendo porque es una magnífica voy a fuente. apuntar ahora y vamos a hacer un intercambio. Tenemos varias palabras pedidas. Sí, el joven. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, yo soy Adrián Gómez Ribenayas, estoy ahora haciendo una tesis doctoral sobre el tema de Marruecos en la Rey Juan Carlos, entonces muchas gracias por la charla, también agradezco a la sección africanista del Ateneo por esta serie de ponencias. Mi pregunta, sobre las postales que has podido analizar, ¿ha habido alguna referencia sobre la imagen que tenían del indígena, el propio, en este caso, campesino que has analizado? Yo en todo esto me he acordado de un texto del telegrama del RIF de enero de 1919, creo, que decían que el soldado de reemplazo tenía que entrenarse en África para quitarse los mitos que tenían del indígena, del moro, perdonadme por los términos,
y para entrar en contacto y tratar al mono como se tiene que tratar. Pero bueno, que habría que ver cómo entendían que hacer eso. Pero me llamó la atención porque ya te estaba diciendo que la gente que iba a África ya tenía unas ideas previas de cómo era esta gente, qué hacía. Entonces, entendiendo por supuesto, como me hubiera dicho Carmen Marchante, que Anual es un antes y un después, ¿has encontrado alguna referencia, algo que le llame la atención sobre el indígena, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Hay dos libros sobre eso. Me lo he saltado. Hay una postal que es en realidad es una caricatura. Y entonces aparece una mujer rifeña, digamos, tirando de un arado y el marido detrás. Y entonces es una postal, en el reverso está escrita a Petra y le dice, así es como tratan aquí a las mujeres, por ejemplo. Esa es una postal que te puede interesar. Pero luego hay otras que me han gustado mucho de los reversos, porque procura acercarse a esa realidad. Entonces dice, cuando está escribiendo en las huertas, dice, son como las nuestras, mucha chumera y mucho olivo. Por ejemplo, o sea, va encontrando un reconocimiento y ese reconocimiento entra por el paisaje. Y luego también hay una serie de detalles, digamos, personales que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el equipo, ¿no? Él va buscando similitudes con lo que es la vida de un campesino de Zamora. Entonces dice que la bolsa o mochila, dice, es parecida a la morrala de caza, así es como lo utilizan, ¿no? Dice que se usa como cabecera para dormir, ¿no? Son determinados detalles que nos informan un poco sobre eso. Y luego hay una distancia con respecto a los legionarios, porque como hay mucha postal de legionarios, se empieza a decir, estos como si fuese otra gente distinta, ¿no? O sea, que como que ellos están combatiendo, pero no son como los legionarios. Dice, ellos entran cuerpo a cuerpo y entonces, y dice una palabra que no he encontrado en ningún diccionario, y se encenollan todos de sangre. Encenollarse. No la he encontrado. Eso está morano. Se encenollan todos los sangre, pero habla un poco, los ven casi como una especie de raza distinta. O sea, como están, digamos, ejerciendo esa práctica brutalizadora de guerra en las que yo entiendo que él no entra. Eso no es legionario, ¿no? Sobre los legionarios, sí. Pero no he encontrado más, no hay más referencias. Hay muy poquitas referencias en sí a los rifeños, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta. ¿Tu tesis nos puedes decir el título? Bueno, de momento estoy aún en ella. Es sobre la imagen que tenían los militares sobre los indígenas ahí, por supuesto. De momento estoy trabajando en ello. Dentro de 2 años, cuando la acabe, podré decir mucho más al respecto. Pero bueno. Tienes nuestros contactos y referentes para lo que necesites, y aprovecho, sabes que tu universidad va a organizar un curso de verano que lleva por título De la derrota a la victoria, 100 años del desembarco de Alhucemas, 1925-2025. Creo que se va a celebrar en el campus de Aranjuez y ahí participaremos. Esperamos verte, y es un tema, como ven ustedes, que por fin algunas instituciones universitarias empiezan a tratar. Pero recuerdo que en el 21 pues únicamente hubo una modesta exposición del Archivo Histórico Nacional en la segunda planta, pero con una difusión mínima de una serie de acontecimientos que, insisto, no hay que celebrar, pero que sí hay que analizar. No se analizó siquiera. Gracias por tu intervención. Gracias. Tenemos 2 palabras pedidas. El profesor Francisco Gutiérrez Carbajo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, dar una felicitación por la magnífica exposición, que hemos ilustrado mucho, y quería decir que la importancia de la fotografía y de la postal, que no lo he citado, pero lo tenía ahí mucho, está ya estudiado semiológicamente desde el punto de vista teórico por Barthes y tal, como lo sabes de sobra, ¿no? Creo, no sé si he oído bien, que había también canciones populares y tal. ¿Hay canciones o no hay canciones sobre esto? Debe haber, imagino que sí, y has recogido alguna en el libro, porque bueno, no, es otra cuestión, ¿no? Pero me parece que, bueno, de la misma forma que sobre la guerra civil hay romances de un bando y de otro, ¿no? Pues no sé si, imagino que hay canciones. Sí, pero yo lo desconozco, la verdad. Ya digo, insisto, lo repito, Carmen seguramente sabrá muchísimo de Paco, eso. busca La cantinera de Monterruiz en miles en YouTube. Sí. Hola, buenas tardes, Luis González Fernández. Simplemente para responder a su pregunta, Bonifacio Gil recogió todo un romancero prácticamente de la guerra de África, de las varias guerras de África, desde el siglo XIX. Sí, Bonifacio efectivamente
yo tengo también constancia de que se publicó alguno en la revista de Extremadura que no me acuerdo, pero sí que hay algo, Paco, ya te daré la referencia. ¿Más intervenciones? Breve, si no te quito la palabra, Juan Manuel. Venga, y sin esa agresividad, hombre, estamos entre amigos, relájate. Yo te quiero mucho, Basilio, ya lo sabes, y llevo 35 años de amistad. Y te recuerdo cuando yo organicé eran los 75 años, sí, ahora hemos el centenario de Anual. En el Colegio Mayor África había 200 personas en todas las sesiones. 200 personas. Yo era compañero de promoción de Rafael Fraguas, el que llevaba cultura del país, los hermanos Forques, me sacaba todos los días. Y alumno mío de doctorado fue Antonio Rubio, que era su director del Mundo, me sacaba todos los días. Y además Antonio Rubio vino a muchas de las conferencias y yo intervine en su tesis de doctorado. Entonces, claro, el gran problema es la ignorancia de estos temas. Sin la guerra de Malvinas, todo viene por el asesinato de Eduardo Batlle. Nunca un inepto como Silvestre, que había asesinado a un enviado del Raisuni a Calais, es cesado fulminantemente. Y Basilio hizo una presentación muy interesante de un asesino en serie, el capitán Barrera, que había asesinado en Marruecos, pero no a marroquíes, a españoles, a un capitán, a un teniente coronel, que era hermano del que no saben, y después mató a una prostituta. Y fue muy curioso, y sobre todo, no sé si lo tenía grabado el señor Bello, la ovación que las personas que hicieron al final, y a qué personajes lo hicieron. Cosa rara en el Ateneo, junto al general Franco. Bueno, pues ocurre que este Silvestre era un inepto, y el general Bailey lo define muy bien. Los militares admiramos en mucho el valor, pero el valor insensato lleva al desastre. Lo que no puede ser es que un individuo que es cesado fulminantemente, como antes de Melilla, vaya a ser ayudante al rey y poco tiempo después que hace su cuarto militar. Y claro, nombrado por el propio rey, porque yo tengo una carta que descubrí del general Beder dirigida al general Vives, que en 60 años nadie había modificado. Yo se le ha dado a los que presentaron el libro de Serrano aquí, y supongo que el coronel Albert Saldueña, que es por cierto un coronel de izquierdas, lo publicará, y en la cual le dice al general Vives, Belvedere, o sea, el que le gana luego la guerra a Franco, el ayudante Silvestre, el ayudante de Sanjurjo, y le dice, general, si quiere ser usted comandante general de Melilla, que luego lo va a ser, mueva los hilos en Madrid, porque en Marruecos no se decide nada en Marruecos. Y Primo Rivera la pregunta, Juan Manuel. Termino. Esto es un debate universitario, no es tema de preguntas, repreguntas. Se ha puesto una argumentación y yo como universitario hago una contraargumentación. Bien, esto es un debate. Y entonces, en ese tema... Que modero yo, Juan Manuel. Sí, perfecto. Por cual te lo agradezco. Entonces, en ese tema se han tomado unas decisiones absurdas y equivocadas. Y Primo Rivera, que está fuera de la realidad, él pretende cambiar Ceuta por Gibraltar, cuando los ingleses ya han hecho están haciendo el aeropuerto, han hecho todas las canciones que atacar. Por supuesto, los ingleses le dicen que no, ya ahí se le derrumba todo. Y termino con la pregunta que yo hago, porque a usted le considero una persona brillante e inteligente. Ya ha tenido la sencillez y la humildad de reconocer que sabe mucho de este libro y las fotos, pero que de Marruecos no, cosa que se ha demostrado. Entonces, yo termino con el tema que es asesinato de Gato, desastre anual. Dictadura del Primo Rivera, responsabilidades de Picasso, del expediente Picasso. Caída de la dictadura, coincide con la crisis del 29 y llega a la República. Y hay un general inglés que dice, España empieza la guerra de Marruecos con el peor ejército de Europa, lo termina con el mejor ejército colonial del mundo, el que gana luego la guerra civil. Y le voy a hacer una pregunta. En la guerra civil, ¿tiene usted idea de cuáles fueron las unidades más condecoradas, alguna de ellas? No, la verdad es que no. Ninguna de la Legión. Las 5, ve el tópico de los españoles. Bien, las 5 unidades más condecoradas de la guerra civil fueron 5 unidades indígenas, empezando por los tiradores de Indisájara, siguiendo por los que mataban a Micián, a Lucema, siguiendo por Tetuán y terminando por Ceuta y el Arache, por Ceuta, donde es la familia. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, esto es un ciclo abierto, un ciclo en el que todo el mundo puede intervenir, pero es cierto que realmente a quien agradecemos de veras su presencia aquí y la magnífica conferencia que nos ha ofrecido es al profesor Fernando Hernández Holgado. De veras,
que ha sido muy clarificadora para muchos de nosotros. Puede ser controvertida, puede que no todo el mundo esté de acuerdo en todo lo que se ha expuesto, pero me parece que responde al espíritu de este ciclo. ¿No, coordinador? Absolutamente, ¿no? Por eso te agradecemos de veras que estés aquí. Esta es una institución que, bueno, pues digamos no tiene recursos, pero sí quiero que te lleves la manifestación del afecto, del agradecimiento por nuestra parte, con algo sencillo pero profundo. Un aplauso de todos.